Buenas, mi nombre es María Alexandra García Amado y voy a hablar sobre el estudio de la comunidad bacteriana del tracto digestivo de aves silvestres, que eran los proyectos que tenía en colaboración con Virginia. Primero quiero hablarles de los microorganismos. Existen varios tipos de microorganismos, como son los procariotes, que son las bacterias y las arcas, los eucariotes, que son los protozoarios, los hongos y las algas, y los virus. Todos estos organismos se caracterizan en que se ven alrededor de las micras y solamente pueden ser vistos a través de microscopios. La microbiología nace en los años 1600, cuando Anthony Lebois Hooke ve las bacterias por primera vez a través de un microscopio que él había fabricado. Él, en ese momento, la taxonomía de los seres vivos también estaba naciendo y había solamente dos grupos, animales y plantas. Como estos microorganismos no sabían de dónde ponerlos, pues los puntó con las plantas. Y bueno, por eso muchos de los términos que se usan en la microbiología básica son muy similares a los de la agricultura o de la agronomía, pues, como el cultivo, la siembra y cosas por el estilo. Luego, en los años 1800, Louis Pasteur descubre que las bacterias podían crecer en caldos nutritivos y se eliminaban si se calentaban en lo que se conoce como el pasteurización. En los años 1800, Robert Koch estableció que las bacterias pueden causar enfermedades y de ahí en adelante solamente asociamos a los microorganismos, particularmente a las bacterias, con enfermedades, que son las bacterias patógenas. Luego, con el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, empieza una nueva era de la microbiología que se llama la microbiología molecular. A partir del año 1977, Fred Sanger descubrió un método enzimático para la secuenciación del ADN que era bastante eficiente. Al principio se hacían por geles, pero luego se automatizó con equipos. En el año 2004 aparece el primer aparato de secuenciación en masa, se llama 454, que con estos aparatos que se podían secuenciar varias muestras al mismo tiempo y de forma muy rápida, pues abre una nueva era, ya que se podía obtener las secuencias de ADN de forma rápida y muy eficiente. Y esto es lo que se conoce como secuenciamiento de segunda generación. En el 2010 aparecen los aparatos llamados Illumina, que eran aparatos que secuenciaban también secuencias cortas, pero de manera muy rápida, y se podían ensamblar a través de la bioinformática. Y entonces ya el secuenciamiento de genomas era muy factible y era muy fácil y era muy rápido de hacer. Y esto es lo que se conoce como la secuenciación de tercera generación. De aquí en adelante, pues han surgido muchos aparatos y muchas marcas, pero todos tienen la misma característica, que es que se secuencia muy rápido y a través de la bioinformática se pueden ensamblar todo el genoma de manera muy, muy rápida. Esto hace pues que ya uno empiece a ver a los microorganismos de otra manera, ya no se habla de patógenos, solamente se habla de bacterias buenas, de bacterias malas. Se conoce que hay muchas funciones del cuerpo que dependen de microorganismos. También se ve que el cuerpo tiene bacterias en todas partes. Se empezó con el humano, pero luego a partir del año más o menos 2014, pues se empezó a secuenciar las bacterias, buscar bacterias en todos los animales. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que es del 2017, pues se puede ver que hay comunidades bacterianas diversas en aves, mamíferos, reptiles. Entonces, pues esto abrió un nuevo campo para la microbiología, que es lo que se conoce como ecología microbiana. También podemos observar que aunque usen el término microflora, pues ya es un término que está en desuso, que está obsoleto, y ya se habla de microbiota. También se conoce pues que hay interacciones entre las comunidades bacterianas de los humanos, de los animales, y esto está interaccionado con el ambiente, y todas estas comunidades se pueden estudiar simultáneamente y ver sus relaciones. En Venezuela fuimos pioneros con el estudio de las comunidades bacterianas en fauna silvestre con esta ave llamada chenchena o Pistohomus vaccin. Esta ave se caracteriza por consumir hojas y fermentarlas a través de microorganismos, particularmente bacterias, para producir energía. Este proceso se llama fermentación pergástrica y es muy similar al que tienen los rumiantes. En el laboratorio se ha trabajado con esta ave desde los años 80
Y a medida que hemos cambiado las técnicas y que hemos mejorado las técnicas, pues hemos visto que esta comunidad bacteriana es muy abundante y cada vez son especies nuevas y completamente desconocidas, o sea, que es única para ella. Con Virginia, pues nos empezamos a ver que, bueno, que okay, la chinchera es una ave particular, pero ¿qué pasa con el resto de las aves? Entonces, bueno, empezamos como la microbiología clásica, estudiando los patógenos. Y trabajamos con un género llamado Helicobacter, que era un género que trabajábamos bastante en el laboratorio. Y entonces, bueno, las bacterias del género Helicobacter son bacterias gram negativas en forma curva o en espiral que crecen en condiciones de microaerofilia. Tienen flagelos, por lo que son móviles, y la especie más estudiada es Helicobacter pylori, que fue la primera que se descubrió en el estómago. Esto fue bastante interesante, ya que hasta ese momento se creía que en el estómago no podían crecer bacterias porque era ácido. Entonces el Helicobacter fue la primera bacteria que se pudo aislar del estómago y también fue la primera bacteria que se asoció con cáncer. Entonces es la primera vez que se podía asociar cáncer con un microorganismo. Actualmente hay 35 especies descritas, las cuales se dividen en especies gástricas y especies intestinales. Para el momento que comenzamos este estudio, pues solo había descrito para las aves 5 especies, que una había sido aislada en pollos y las otras 4 en gaviotas y gansos silvestres. Y todas habían sido descritas en Estados Unidos y no había nada reportado para Latinoamérica. Entonces el objetivo del trabajo era evaluar la prevalencia del género Helicobacter en el tracto digestivo y las heces de aves de Venezuela. Para ello se colectaron 80 muestras de heces de 5 especies de aves y 42 tractos digestivos de 20 especies de aves. Estas muestraron en 7 localidades diferentes y por PCR y secuenciación amplificamos el gen de Helicobacter. Nuestros resultados observaron que para ese solo cuatro muestras de resultados positivas, que eran 2 especies de palomas, Columbina passerina, que eran 3 individuos, y Columbina squamata, un individuo, y todas ellas, la secuencia de Helicobacter observada era muy similar a Helicobacter canadiense. En cuanto a los tractos digestivos, solamente se encontraron positivos 3 muestras de intestino, 2 en una parulata llamada Turbus olivater, que era muy similar a Helicobacter canadiense, anseris, perdón, y un Turbus nudigenis, que su secuencia de Helicobacter dio muy similar a Helicobacter canadiense. Bueno, esta era la primera vez que, aunque las prevalencias son menores a las reportadas en otros países, pues se reportó la presencia del género Helicobacter en aves tropicales. Luego estudiamos otro patógeno del género Vibrio. Los vibrios son bacterias gram negativas de forma curva que se encuentran asociados a ambientes y organismos acuáticos. El género tiene más de 100 especies, pero Vibrio cólera es la especie más estudiada. Y en aves había poca información. Entonces, en nuestros resultados, pues colectamos 160 heces de aves, las cuales se colectaban en el suelo. Virginia se encargaba de identificar los grupos de aves. Trabajamos en 2 localidades, Cuare y Margarita. Una vez identificadas los grupos de aves, pues se tomaban las heces del suelo. Tomamos un total de 160 heces divididas en 20 aves residentes, 81 aves migratorias y 59 no identificadas, ya que eran grupos mixtos de aves. Por PCR y secuenciación amplificamos el gen del 16S de Vibrio y 2 genes específicos para Vibrio cólera. Nuestros resultados pudieron observar que el género Vibrio se encuentra tanto en el refugio de Cuare como en la isla de Margarita, y sin embargo Vibrio cólera solamente se encontró en el refugio de Cuare. Luego también analizamos las aguas para estas mismas aves y observamos que tanto en Cuare como en Margarita todas las muestras dieron positivas para Vibrio, pero solamente se observó Vibrio cólera en las muestras de Cuare. Ya que pues habíamos observado que habían bacterias patógenas en las heces y los intestinos de las aves silvestres, pues decidimos ver cómo se estaba conformada el resto de la comunidad bacteriana.
Y hicimos un trabajo en donde se muestrearon 32 aves silvestres de 8 géneros, 6 familias y 2 órdenes de 5 localidades diferentes. La dieta de las aves obtenidas era frugívoras y granívoras. La taxonomía era paseriformes y columbiformes. La mayoría de los granívoros era columbiformes, excepto un granívoro que era Sonotica cafensis, que era paseriforme, y todos los frugívoros eran paseriformes. Se tomó muestra de la molleja y del intestino delgado, el cual se dividió en dos secciones: el intestino delgado superior, que era la zona más cercana a la molleja, y el intestino delgado inferior, que era la zona más cercana a la cloaca. En nuestros resultados se pudo observar que, por ejemplo, con las barras, que son las comunidades bacterianas, los colores son los diferentes órdenes obtenidos, pues hay diferencias entre los frugívoros y los granívoros en los tres órganos estudiados. Y algo muy interesante que observamos en la molleja fue el análisis de componentes principales, que pueden ver que en rojo están los frugívoros y en azul los granívoros. Sonotica capensis, que era el granívoro que era paseriforme, pues está más cercano a los otros paseriformes que a los mismos granívoros. Entonces esto quiere decir que además de la dieta, pues la taxonomía es un factor importante en la comunidad bacteriana. El último proyecto que tengo con Virginia, que todavía está en curso, pues se titula Diversidad y cambios ontogénicos de la comunidad bacteriana del contenido del buche de un ave granívora, el periquito mastrantero, Forpus passerino, en los llanos de Venezuela. Como ya han dicho mis colegas, pues Forpus en Mazaguaral, que es el hato donde trabajamos, pues tiene un proyecto más grande en donde han estudiado con gran detalle a estas aves, y lo que queríamos ver era cómo era la comunidad bacteriana de estas especies. Este pajarito pone anidadas asincrónicas, es decir, que cada vez que pone un huevo lo incuba. Como pone muchos huevos, pues el huevo que incubó primero pichón van a ser primero que el último huevo que puso. Entonces los pichones tienen diferentes edades en una misma nidada. El objetivo del proyecto era caracterizar la diversidad bacteriana del contenido del buche de una población de periquitos mastranteros, determinando las relaciones entre grupos familiares y cambios ecogénicos en los pichones. Para ello se tomaron muestras del contenido del buche con una sonda nasogástrica pediátrica, que este método lo inventó Virginia, en donde la sonda nasogástrica se colocaba por la boca hasta que llegaba al buche. Como pueden ver en la foto, es muy fácil ver cuando la sonda llega al buche, ya que el periquito es completamente transparente y no tiene plumas. Y luego, con presión negativa, con una inyectadora, pues se chupaba el contenido del buche, y este contenido, la sonda se cortaba y se colocaba en un tubo para luego extraer a ella. Este proyecto comenzó en 2018, pero tuvimos muchos problemas, ya que tomamos muestras en 2018 y 2019, pero en 2019 vino el problema eléctrico. Muchas de las muestras se perdieron porque mi -80 con la falta de luz se dañó. Pero en total, pues pudimos tomar 106 muestras de 10 nidos diferentes y de 4 edades, incluso de adultos. Además teníamos 18 muestras de 6 animales que se murieron y que pudimos extraer el tracto digestivo, de los cuales 2 animales, además de tener el contenido del buche, también tenemos el contenido de la sonda nasogástrica, como para comparar qué tan diferente es lo que obtenemos en la sonda con lo que hay en el buche. Por lo menos le pude dar la alegría a Virginia de que pudimos mandar a secuenciar las muestras, y bueno, estamos esperando los resultados a ver qué nos da. Y entonces, bueno, yo voy a continuar con este proyecto hasta tener resultados. Por último, quiero hablar de una sociedad que se llama la ISME, que es Sociedad Internacional para la Microbiología Microbiana. Ellos son una sociedad que tiene bastante tiempo, tiene una página web que la pueden visitar. Ellos me nombraron su embajadora el año pasado. Entonces mi idea es darla a conocer a la sociedad para que por favor se registren. Y bueno, ellos tienen en la página web hay financiamiento para proyectos y eventos. También tienen una revista que se llama Business Journal.
Y el próximo evento que vamos a tener es en México el año que viene, que es el cuarto Congreso Latinoamericano de Ecología Microbiana. Entonces, bueno, los invito a que visiten la página y a que se hagan miembros de la sociedad porque es un grupo bastante bueno y bastante grande. Gracias por todo y espero preguntas.